Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Te Resiste, pues para trasladar lo que ha sido la primera mesa de trabajo que se establece entre todos los grupos parlamentarios a petición del Gobierno para trabajar sobre el nuevo mapa sanitario aragonés. Bueno, le he trasladado a la representante de la Consejería de Sanidad, Pilar Borraz, lo que creemos que en peticiones de Aragón Te Resiste es una necesidad. Estamos hablando de que este nuevo mapa sanitario debe reunir un acuerdo social y político para reforzar la atención primaria. Podemos coincidir todos los grupos políticos que la sanidad es una de las competencias, por no decir la competencia más importante que el Gobierno de Aragón tiene que desarrollar en estos años de legislatura, porque tenemos problemas graves, déficit de profesionales, de atención, la atención primaria en especial debe ocupar un lugar especial. Y el mapa sanitario es una de las herramientas y es una de las bases sobre la que vamos a trabajar en estos meses. Como digo, ha sido una mesa de trabajo en donde Aragón Te Resiste lo que ha pedido es esos datos, informes y el planteamiento que el Gobierno de Aragón quiere hacer para fijar unos criterios. Entendemos que este mapa sanitario, que ya es antiguo, hablamos del año 1986, debemos fijar unos criterios reales que se actualicen a la época que estamos y a la situación que estamos. Ha habido municipios, comarcas que han crecido, otras que han decrecido. Tenemos situaciones, municipios con una demanda justa y social de centros de sanidad, como puede ser La Muela, como puede ser Cuarta de Huerva, situaciones en las ciudades, tanto en Zaragoza como en Teruel, como en Huesca. Estamos hablando de barrios nuevos como Arcosur, en la zona de Valdespartera. Hay una demanda social que debe canalizar a través de estas reuniones y estas mesas de trabajo lo que va a ser el futuro mapa sanitario. Y dos líneas importantes. Hemos trasladado, primero, que la situación de personal, la falta de sanitarios, tanto de médicos como de enfermeros, es complicada. Van a venir años en donde va a haber unas jubilaciones importantes a las que la Consejería de Sanidad tiene que hacer frente con medidas y fórmulas novedosas. Yo le trasladé al consejero que debe revolucionar la sanidad pública porque la situación así lo requiere. Y planteamos que esto debe ir de la mano de un acuerdo social y político. Es bueno no hacer política con la sanidad, es bueno hacer políticas sanitarias en donde el individuo sea el centro de atención. Y para eso hay una cantidad de propuestas que vamos a trasladar los grupos políticos. Para empezar, Aragón Te Resiste no contempla la reducción de ningún consultorio local. Estamos hablando que el derecho a la sanidad es un derecho que debe seguir existiendo. Estuvimos leyendo informes del sindicato FASAMED en donde planteaba la eliminación de consultorios con menos de 300 cartillas. Esto no es negociable. Aragón Te Resiste no va a apoyar ninguna memoria ni ningún proyecto en donde se eliminen los consultorios. Al revés, lo que estamos planteando es de extender los consultorios y los centros de salud a todas las localidades. Hay que decir que tenemos más de 800 consultorios en Aragón que deben equiparse, como en otras comunidades autónomas, por la Consejería de Sanidad. Ahora mismo son los ayuntamientos quienes son los responsables de equipar estos consultorios con equipos, tanto de oxígeno como desfibriladores, camillas, elementos que entendemos que deben ser costeados
y equipados por la Consejería de Sanidad, si queremos avanzar y equipararnos a otras comunidades autónomas, como la de Navarra, por ejemplo, o como la de La Rioja, debe ser la Consejería de Sanidad la que haga frente y la que homologue los equipos que los profesionales sanitarios van a utilizar. Dicho esto, le hemos planteado, además, a este mapa sanitario debe ir acompañado con una inversión importante. Es fundamental que el 25% del presupuesto de sanidad se destine a atención primaria. Esto lo hemos debatido ya en varias proposiciones no de ley. Creemos que de una manera progresiva estos 3 años la cifra del 25% se debe alcanzar y que también tiene que venir este mapa sanitario, como no puede ser de otra manera, de una serie de inversiones en los centros de salud. Los centros de salud es la puerta de entrada a la sanidad pública aragonesa. Deben ser centros de salud modernos, se deben modernizar, se deben equipar con mejores equipos y se debe ampliar la cartilla de servicios de estos centros de salud con un planteamiento pues más amplio. Tenemos que recordar que la salud mental es fundamental y por eso planteamos que los centros de salud tengan psicólogo clínico a partir del año que viene. Bueno, son propuestas que vamos a ir desgranando paso a paso. La Consejería de Sanidad se ha comprometido a trasladarnos los datos. Es fundamental que conozcamos los datos, las estadísticas y la situación que tenemos ahora mismo de la sanidad aragonesa. Es fundamental que tengamos un diagnóstico claro en el año 2024 de qué tenemos, de qué medios materiales, medios humanos, y sobre ese planteamiento haremos las propuestas desde Aragón Territory System, pensando sobre todo en iniciativas en el medio rural, que es, a nuestro parecer, nuestro talón de Aquiles. Tenemos centros de salud de difícil cobertura, que es necesario equipar, mejorar y incentivar a nuestros profesionales médicos y enfermeros a que quien esté en un centro de salud de difícil cobertura tenga incentivos económicos, pero también incentivos profesionales y incentivos, por ejemplo, como el de la vivienda, que los centros de salud tengan vivienda anexa a estos centros para que puedan ejercer de manera profesional sus cometidos y tengan el tema de la vivienda solucionada a aquellos que vienen a centros que como la palabra dice, centros de difícil cobertura, es porque tienen falta de profesionales. Sin más, vamos a trabajar sobre estos planteamientos y repito y reitero, dada la situación pública aragonesa, la situación de sanidad complicada que tenemos, es necesario que haya un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y atención continuada. Esto es un planteamiento que vamos a insistir porque no nos gustaría que se hiciera política con la sanidad, sino políticas sanitarias eficientes. Sin más, muchas gracias.